Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. Nuestro oxígeno, nuestro oxígeno, nuestro oxígeno. La vida en nuestro medio. El reciclado de residuos orgánicos que generamos en nuestras casas, en nuestros hogares, en los procesos de preparación de alimentos, a veces no son separados y reciclados de una manera correcta y van a dar a los vertederos, donde se degradan, emitiendo gases a la atmósfera. Hoy vamos a hablar con un especialista, un investigador que ha desarrollado una metodología muy eficiente de desoxigenar los residuos orgánicos para que no sean contaminantes. Hoy estará con nosotros el señor Guillermo Silva Pérez, el desarrollador de la paca digestora, para hablarnos de esto y que aprendamos un poco de esto que los seres humanos tenemos del reciclaje como una gran responsabilidad colectiva. Nuestro oxígeno por todo el ar con Carlos Ramírez. Nuestro oxígeno. Bienvenidos, amables oyentes, y bienvenida, Marian. Carlos Alberto, muchas gracias. Un saludo cordial para usted y para todas las personas que nos escuchan. Gracias por estar muy atentos y conectados con el programa Nuestro Oxígeno. Guillermo Silva Pérez, innovador del reciclaje orgánico por compactación de residuos, es tecnólogo forestal de la Universidad de Colombia, se graduó en el año 1976 y también Carlos Alberto en el año 1977 inició una gran investigación que lo llevó en el año 1997 a promover la paca compactada y en el año 2008 logró el primer basurero limpio en el Colegio Conquistadores de Medellín. Bienvenido, Guillermo Silva Pérez. Para nosotros es un privilegio que usted nos acompañe aquí en el programa Nuestro Oxígeno y se dice que desde su niñez usted era un caminante por los bosques de Colombia. Cuéntenos desde su niñez cómo se conecta con estos temas de naturaleza. Hola Mariano y Carlos Alberto, cordial saludo para todos los oyentes. Sí, la ventaja que tuve frente a otros recicladores orgánicos fue que desde pequeño pude caminar bosques alrededor de Medellín y después terminando bachillerato me pude aventurar a una travesía por la selva, por el bosque del sur de Bolívar, la serranía de San Lucas, entre el Cauca y el Magdalena, y en todos estos bosques verificar que el bosque mismo es el basurero limpio, el basura cero que esperamos llegar algún día, porque el bosque transforma todos sus residuos orgánicos, vegetales y animales en tierra fértil sin pudrición y sin tener que picarlos, que es una de las propuestas que hay, que para que se descompongan los residuos hay que picarlos. Entonces, cuando conocí el reciclaje orgánico, la propuesta más común de voltear residuos, me quedé aterrado de que el gremio reciclador, el gremio de gestión de residuos, no tenga respeto por los trabajadores. ¿Cómo es posible que no apliquemos el derecho del ambiente sano para todo el personal de aseo? El personal de aseo le negamos el derecho al ambiente sano. Eso no tiene sentido. Y entonces mi campaña básicamente es de la paca. La primera campaña fue generar ambiente sano para los trabajadores del reciclaje y del aseo, que se merecen la vida digna que todo el mundo desea. Ese reciclaje de residuos orgánicos y hacerlo de manera limpia y saludable, pues ha sido siempre su preocupación y también le ha ayudado a lograr, digamos, desarrollos interesantes. Hablemos cómo siguió ese avance para llegar a la paca digestora Silva, que lleva su nombre y que es conocida desde Canadá hasta Argentina.
Sí, eso fue un proceso muy lento, pues porque mi actividad principal era o ha sido cultivo de bosque nativo. Y entonces, pues una necesidad con un vivero de arbolitos, un vivero forestal, es abono orgánico. Entonces empecé a apilar residuos orgánicos como lo hacían los campesinos antes de la Revolución Verde, que era sencillamente apilar pequeñas pilas y taparlas con hojarasca del bosque. Hasta 1960 todo campesino tenía un poquito de bosque y la Revolución Verde vino a decirles que eso era una pérdida de espacio, que aprovecharan eso en agricultura y entonces el mayor crimen que se hizo en Colombia fue tumbar los bosques de cafetal, que eran una de las maravillas agroecológicas que tenía Colombia. Entonces, el campesino aprendió del bosque su reciclaje orgánico. La Revolución Verde vino a introducir el volteo de residuos, que es un proceso para acelerar la pudrición de residuos en vez de permitir el proceso natural que es fermentación de residuos. Entonces yo vine a tener una propuesta para mostrar a los 20 años de estar lidiando residuos como una actividad marginal a mi trabajo forestal. Qué interesante esto que nos comparte Guillermo Silva, y es que también en su juventud usted conoció el bosque tropical de la serranía de San Lucas en el norte de Colombia, y es allí donde usted comprende la importancia de estos ecosistemas, decide abordarlos con lo que nos está explicando ahora, analizar lo que está pasando en estos ecosistemas y reconocer su importancia y que allí existen funciones que son completamente dignas de replicar para recuperar la vida aquí casi que en el planeta, en los bosques. Hay de ese reciclaje que se realiza, digamos, en muchos lugares, tratando de imitar lo que hace la naturaleza, esa economía circular, ese aprovechamiento al máximo sin generar, digamos, pues ninguna infección o ninguna enfermedad. Aquí tuvimos un invitado hace algunos días y decía: los bosques no se enferman, están siempre sanos. Entonces hablemos de cómo podemos reciclar los residuos orgánicos y hacer ese sistema de compactación, esa paca digestora que lleva su nombre y que usted pues la promueve, digamos, a todas las personas para que la utilicen, para que la aprovechen, para que no nos enfermemos, para que realmente hagamos un abono, un compost nutritivo y sano para las plantas. Exacto, la paca digestora es una imitación del trabajo que hace el bosque y como dice usted, el bosque es un sistema saludable, ecológico y saludable. Se ha generalizado la idea de que el buen manejo ambiental es manejo racional del bosque y la naturaleza o los problemas ambientales no necesitan manejo racional, necesitan manejo ecológico. Entonces, mientras sigamos haciendo manejo racional, como el volteo de residuos, estamos atropellando la naturaleza. La racionalidad nos ha llevado a creer que somos el ser superior de la naturaleza y no lo somos. Somos un ser más de la naturaleza. Si no aceptamos que nos debemos integrar con este planeta, que tenemos que aprender del bosque su sabiduría, es muy difícil que logremos sobrevivir. Lo que la humanidad está haciendo con el mal manejo del planeta es generando su propia extinción. No es un atentado contra el planeta. El planeta tiene la resiliencia suficiente para superar todos los desastres que la humanidad ha hecho, pero la humanidad no tiene cómo superarlos si no resuelve integrarse con la naturaleza. Y eso implica también ser ético con toda la gente. El derecho más importante que se defiende con la propuesta de la paca digestora es el derecho al ambiente sano, un derecho que nos aportó
Raquel Carson en su maravilloso libro La Primavera Silenciosa, y que en el 72 las Naciones Unidas lo convirtió en el derecho al ambiente sano. Eso es muy importante y ese derecho tiene que ser universal, no es solamente para una élite. El manejo de residuos sigue siendo una propuesta esclavista. Es que tiene que haber alguien que lidie con la porquería. Entonces, eso es inhumano. Entonces, la propuesta mía, durante más de casi 20 años, le mostré esta alternativa a las autoridades ambientales, a las universidades, sin encontrar mayor respaldo. Decidí que esto lo que necesita es la comunidad, y la comunidad lo ha entendido muchísimo más fácil que la academia. Por eso me volqué a llevárselo sencillamente a la comunidad, porque tenemos una academia pedante que cree que ya lo sabe todo y que no tiene nada que aprender de los agentes externos a la academia como yo. Entonces, lo más importante del manejo de residuos es que el bosque sencillamente tapa todos sus residuos con hojarasca. Y el único que le ha aprendido ese aporte tan valioso es el gato, que tapa sus excrementos. Entonces, la paca es tecnología gato, tape los residuos contaminantes. Con taparlos logramos evitar las moscas y con compactarlos logramos bloquear la pudrición. La pudrición se produce por oxigenación de los residuos. Es algo que toda la gente sabe, menos los técnicos de residuos, que insisten en que oxigenar residuos es un proceso técnico y que tiene norma del INCONTEC. O sea, tenemos una academia ignorante en manejo de residuos. Es muy triste la situación. Y no es solo en Colombia, curiosamente es mundial el problema. En Europa hay plantas de reciclaje orgánico que contaminan 5 kilómetros a la redonda. Si el reciclaje es para contaminar, pues dejemos de reciclar. Queremos ser responsables con toda la información que les entregamos. Nuestro oxígeno, la otra radio. Don Guillermo, justo eso que usted acaba de mencionar, le quiero preguntar, y es que se nos ha explicado cierto modelo de reciclaje, pero usted nos está hablando de un reciclaje orgánico saludable, y durante muchos años se nos dice hay que reciclar, y también hay otras personas que incluso han demostrado que no es un método tan efectivo y que estamos contaminando más. Cuéntenos un poquito de esto. Es muy triste que el término reciclaje se tomó de la naturaleza y las autoridades ambientales le han hecho más énfasis al reciclaje industrial que al reciclaje natural. El reciclaje orgánico es natural. Lo que debemos hacer es ayudar a integrar los residuos orgánicos al ambiente natural en la forma más sana posible, para que los recicladores del bosque, que son cientos de bacterias, de hongos y de artrópodos recicladores, que lo pueden procesar en vez de pretender que nosotros lo reciclemos. Pero las autoridades ambientales se han conformado con promover el reciclaje del 30% de los residuos, que son vidrio, metales, papel. Muy importante, indudablemente, reciclar todos estos materiales. Pero, ¿qué está bloqueando el desarrollo o el incremento del reciclaje industrial? Que están revueltos con lo orgánico. ¿Y qué está bloqueando el reciclaje orgánico? Que está revuelto con residuos industriales no biodegradables. Entonces, la propuesta de separar basura es como que meterse a la caneca de basura a ver qué rescatamos de ahí. Y esa propuesta no es viable. La propuesta tiene que ser clasificar residuos, pero en la forma más completa y más simple posible. O sea, todos los reciclables industriales en una caneca, todos los orgánicos, no solamente cáscaras crudas, sino todos, vegetales y cárnicos crudos y cocidos
estiércoles de toda clase de animales en un solo compartimento. Eso es lo que ha podido hacer la paca. Todos los orgánicos en un mismo sitio, cubiertos con hojarasca y compactados, son perfectamente saludables. ¿Por qué hay la propuesta de que solamente cáscaras? Porque los procesos que hay hasta ahora para procesar orgánicos son pudridores. Entonces, si a esos pila de residuos pudridores le agregamos cárnicos, pues eso es absolutamente tóxico y enfermizo. Y aún con cáscaras crudas es tóxico y enfermizo si se oxigena. Entonces, la propuesta tiene que ser desoxigenar residuos. Y es algo que le tenemos que enseñar a toda la humanidad, porque curiosamente es todas las academias del mundo las que promueven esta tontería de oxigenar residuos. Pero tenemos unas universidades que no se cuestionan la realidad, que no observan la naturaleza, creen que ya todo está escrito y que no es sino consultar libritos. Tenemos muy buenos lectores en las universidades, muy buenos lectores de textos, pero muy pocos lectores de naturaleza. Y mucha de la investigación académica se centra en ponerle nombres a las cosas. Tenemos nombres para 1000 cosas, pero tenemos muy pocos procesos ecológicos manejados ecológicamente. La paca digestora básicamente es entregarle los residuos a los recicladores naturales. Cuando hablamos de esto de la paca digestora que usted promueve, y usted empezó en la década de los 70, en los años 76 más o menos, todo este proceso de investigación, y con gran éxito logró hacer el primer basurero limpio en Medellín. Hablemos un poco de esa experiencia y cómo realmente en los colegios pueden hacer un basurero limpio. Durante del 97 al 2008 estuve promoviendo la paca digestora no solo en Medellín, sino en varios municipios de Antioquia, con muy pobres resultados. Lográbamos procesar 2 o 3 toneladas al año. En el 2008 estaba trabajando con un grupo que se llama Hábitat, Territorio y Medio Ambiente, y ofrecimos unos talleres ambientales a los colegios, y llegamos al Colegio Conquistadores de Medellín y nos encontramos con una pila de residuos llena de moscas y maloliente. Y entonces le propuse a uno de los directivos, que se llama don Humberto Perdomo, le dije: ¿a usted no le gustaría eliminar ese mosquero de esa pila de residuos que tienen allí? Y me dice: pues claro que sí, ¿qué hay que hacer? Y le dije: eso no es sino prensarlos. Y me dice él: ¿cuándo empezamos? Esa es la primera persona que no tengo que explicarle 10.000 veces qué es lo que hay que hacer con la paca digestora, sino que enseguida entendió que con prensar los residuos se podía eliminar el mosquero y la podredumbre, y empezamos un proceso. Y en 2 meses recogimos. Esto es un colegio campestre que tiene animales, tiene caballos, tiene cabras, conejos, y recogimos todos los estiércoles, todos los residuos de jardín en pacas digestoras, y tuvimos un basurero limpio. Empezamos a hablar de un basurero limpio y nos dicen: eso no existe. Y claro que existe, es que ya lo montamos. Lo que necesitamos es un aval de alguna entidad. Tuvimos que visitar varias veces la Facultad de Salud Pública, y después de varias entrevistas logramos que nos buscaran 2 estudiantes que hicieran un muestreo de las pacas, y el resultado fue maravilloso. No hay amoníaco, no hay sulfuro de hidrógeno, no hay metano en las pacas durante 5 meses de muestreo. Entonces, ¿qué más pruebas se quiere de sanidad que eso? Pero no, eso las universidades no le prestan atención ni a sus estudiantes. Entonces, ¿para qué se promueve la investigación si los doctos, los jefes de las academias, no le creen a los trabajos que los estudiantes pueden hacer? Es muy difícil así la verificación de los procesos.
Guillermo Silva, le quiero hacer una pregunta acerca del tema de la fermentación alcohólica. ¿Existe la posibilidad también de que, como el bioetanol se obtiene mediante la fermentación, esto en algún momento se convierta en esa opción de energía renovable a partir de desechos agrícolas? Indudablemente todos los desechos agrícolas se pueden fermentar. Hay inclusive propuestas de fermentar astillas de madera, pero la producción de alcohol en la paca digestora es una cantidad mínima, como un desinfectante, como un controlador de contaminación. Eh, es demasiado pequeño como para lograr una extracción rentable de ahí, pero no es una producción de alcohol perdida como mucha gente piensa. Está desinfectando el proceso. Entonces, el vinagre también desinfectan el proceso y se evaporan sin contaminar. Y al evaporarse sin contaminar, entonces reducen lixiviados, que es otro de los contaminantes fuertes en los residuos orgánicos. Entonces, la paca digestora tiene 1 metro cúbico de paca digestora con 500 kilos, produce 1 a 2 litros de lixiviado al mes, que como opera sobre suelo natural, el suelo natural lo absorbe sin derramar. Entonces, no solo estamos protegiendo, evitando contaminación del aire, sino evitando contaminación de las aguas. La fermentación es un proceso que la humanidad descubrió hace 10.000 años para procesar alimentos, para producir la bebida más potable del mundo, que son chicha, cerveza, vino, bebidas saludables, mejores que el agua potable con cloro. El agua potable con cloro nos está matando aún las bacterias digestivas y generando grandes problemas. Entonces, nos han hecho creer que el agua clorada es el gran aporte de la humanidad, pero es lo que más nos está enfermando en la actualidad, es el agua potable. Necesitamos potabilizar con bacterias. Las bacterias son potabilizadoras. Las bebidas potables más importantes son chicha, vino, cerveza. Todas las bebidas fermentadas son saludables y es un aporte de la humanidad de hace 10.000 años. Sin embargo, muchos procesadores de residuos le hacen la guerra a la fermentación porque creen que la fermentación es la producción de metano. Sí, por fermentación también se produce metano. Y el mal manejo de residuos orgánicos produce cantidad de metano. Entonces, la poca comprensión de los procesos nos hace creer cosas arrevesadas, como que la fermentación es contaminante y la pudrición es saludable. Ese es el discurso de los oxigenadores de residuos orgánicos. Entonces, hay mucha desinformación en el manejo de residuos, aún en las academias, aún en las academias. Las academias han aceptado el discurso de la oxigenación de residuos como una propuesta válida y puede ser una propuesta válida, pero válida para el mercado de drogas, porque lo que hace es enfermar a la gente y ponerla a consumir drogas. Entonces, en una sociedad de mercado, pues promover el mercado de drogas es una de las ventajas de la sociedad de consumo, pero la salud de la gente no puede ser un artículo de consumo, tiene que ser un derecho universal y la paca digestora está en ese sentido de brindar salud universal. Necesitamos que el personal que lidia con desperdicios orgánicos también tenga un proceso saludable y eso es la paca digestora, un proceso saludable aún para el personal de aseo y para toda la gente. El único municipio de Colombia que nos ha demostrado sanidad con la paca digestora es el municipio de Argelia en Antioquia. Durante 3 años hizo pacas digestoras y llegó a cambiar
gallinazos por mariposas, pero desafortunadamente el cambio de administración por unas autoridades ignorantes volvió al sistema viejo de un botadero de basura en vez de un procesadero limpio de residuos orgánicos. Es muy difícil cambiar la mentalidad de los políticos y de los manejadores de residuos, pero poco a poco estamos ganando terreno y por eso yo renuncié ya a promover esto con las autoridades porque me encontré que es un campo estéril. Las autoridades no les interesa la salud de la comunidad, entonces trabajémoslo con la gente del común. Con la gente del común es más, entiende más que los políticos. Pues queremos agradecer a nuestro invitado, al inventor de la paca digestora Silva, el señor Guillermo Silva Pérez, un tecnólogo ambiental y promotor del reciclaje orgánico saludable. Recordemos que esta paca digestora es una tecnología para la gestión integral de los residuos orgánicos, un proceso que permite la degradación biológica de la materia orgánica hasta convertirla en un abono nutritivo para las plantas que tengamos en el entorno, los árboles frutales, todo lo que tengamos para la seguridad alimentaria. Esta es una forma práctica, sencilla, que hoy su desarrollador, su inventor, nos ha permitido en un lenguaje sencillo conocerla abiertamente para las comunidades. Don Guillermo, regálenos un correo electrónico, tiene página web, cómo ampliar un poco más la información sobre esta paca digestora orgánica. Con mucho gusto. Mi correo electrónico es gsilvap51 @yahoo.es. gsilvap51 @yahoo.es. Con mucho gusto los atiendo por ahí. Muchas gracias a usted, lo mejor de lo mejor siempre y felicitaciones por este gran trabajo investigativo y que hoy en un lenguaje sencillo pues beneficia a muchas comunidades desde Canadá hasta Argentina que le han prestado atención a reciclar los residuos orgánicos de manera saludable y convertirlos en ese poderoso abono para las plantas del entorno. Muchas gracias. Sigamos aprendiendo un poco más sobre lo que significa nuestra responsabilidad colectiva, no solamente con los residuos sólidos, que debemos ser responsables para darle la disposición final correcta, sino también los residuos orgánicos, para realizar precisamente el reciclaje orgánico saludable, que es lo que hoy hemos reflexionado al respecto. La vida en nuestro medio, nuestro oxígeno. Recuerda que si quieres escuchar más contenido como este, educativo, debes darle like, suscribirte y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones.